curso de teoría del aprendizaje. Vamos a realizar hoy el segundo CIPAS. Es importante que podamos aprovechar este espacio sincrónico para poder revisar algunos aspectos en los que, pues igual, estamos en ese proceso de aprendizaje frente a la temática de teorías del aprendizaje, así como otros aspectos para mejorar en esta fase que se está desarrollando. Bueno, yo les quiero compartir y pues primero que todo les pregunto si ustedes han, dentro de la revisión que han hecho de los recursos que ofrece el curso, si ustedes han visto el OBI de esta fase. Me contestan para así entonces sacar un espacio y poderlo compartir, porque pues hay elementos importantes que nos está ofreciendo el OBI. Escriban apenas sí o no. ¿Quiénes han visto el OBI? ¿No te parece habilitado el micrófono? Entonces escribir. Que se supone que todos tienen micrófono y hace ratico estábamos hablando. Blanca. Bueno, Blanca dice que sí ha visto el OBI. Ok. Bien, que podríamos verlo. Bien, entonces vamos a compartir aquí pantalla y vamos a mirar para poder ver. Acá estoy. Creo que otra vez compartir pantalla. Acá estamos viendo. Vamos a mirar que tengo varias ventanas abiertas. Y acá vamos a iniciar. Curso Teorías del Aprendizaje. Toca OBI, que fase alguna 3. Estudio de habilite, teorías del aprendizaje. habilite el micrófono para que me digan que sí están El origen de la escuchando. ciencia cognitiva. Si están escuchando ahí, si lo estaban escuchando, alguien habilite el micrófono y me lo dice. Sí, señora, sí estamos escuchando. Ok, listo, perfecto. Entonces me devuelvo. Escuela de Ciencias de la Educación. Curso Teorías del Aprendizaje. OBI, fase 3. Estudio de teorías del aprendizaje. Teoría cognitiva. El origen de la ciencia cognitiva. La crítica al conductismo. El conductismo había centrado su atención en el estudio de la conducta observable y de los mecanismos de aprendizaje, sin apelar a conceptos como mente o procesos mentales. Algunas de las críticas que formularon los cognitivistas al conductismo incluían dificultad para explicar la adquisición de conocimiento a partir de su teoría de los mecanismos de reforzamiento, por ejemplo, en la adquisición del lenguaje. Problemas para explicar las diferencias y variaciones individuales al resolver problemas o tareas experimentales. Imposibilidad de estudiar la conducta humana a partir de la conducta animal, sobre todo en lo que tiene que ver con comportamientos complejos. ¿Por qué hago un alto en este momento? Porque resulta que es importante que podamos identificar en esta primer parte del lobby cómo frente a estas teorías del aprendizaje que vamos a reforzar sobre tres teorías, y esas teorías son lo que es la teoría conductista, ¿sí? Que fue la fase anterior. En este momento estamos viendo la teoría cognitivista y en la siguiente vamos a ver la teoría constructivista. En la teoría conductista, que fue la pasada y es con lo que está iniciando el recurso, nos está diciendo cómo, vamos a quitar que tiene mucho brillo, cómo el proceso de aprendizaje se hacía a través de la observación, que es donde de pronto muchos o algunos estudiantes creo que quedaron como confundidos en esa parte al no poder como tener esa comprensión de que cómo no es el comportamiento si se portan bien o si se están portando mal, o específicamente cuando apunta a problemas cognitivos, que es donde la mayoría viene a ver y a plantear la situación, cuando se les dice planteen una situación en la que se pueda explicar mucho más la teoría conductista.
Cada una de estas teorías está articulada o está en coherencia con un modelo pedagógico. Si nosotros miramos la teoría conductista, es una teoría que se empleó bastante en lo que es el modelo pedagógico tradicional. Ese modelo pedagógico tradicional en el que el docente es el eje del conocimiento, el docente es el único que tiene el conocimiento, el único que sabe, o sea, es el eje central de absolutamente todo. Y como es el eje central del conocimiento, entonces, pues lógicamente él es el único que opina, el único que dice, y los estudiantes simplemente son unos estudiantes con una actitud sumisa en la que están recibiendo el conocimiento. Entonces, también dentro del conductismo vemos, por ejemplo, y son los distintos videos que se presentan donde los estudiantes están alineados, la estructura que se plantea en el aula de clase son los escritorios de una forma, ubicados de una forma en la que todos están muy atentos, pendientes de todo lo que dice el maestro. Ya no se habla, o sea, es más un autoritarismo que existe dentro del aula de clase que, que una disciplina que se esté orientando con otras características, como lo que hablamos hoy en día de disciplina con amor. Entonces es importante que se pueda entender cómo el conductismo se miraba y entonces cuando ustedes se les preguntaba cómo se hacía para poder identificar que los estudiantes estuvieran aprendiendo, pues es porque ellos a través, lo que nosotros observábamos, cómo a través de que ellos escriben en el tablero o escriben en el cuaderno lo que se les está preguntando, entonces nosotros asumimos que ellos están comprendiendo y están escribiendo lo que están entendiendo, pero hay muchas de esas acciones que se realizan en el conductismo que son un poco más eh, conjugadas con esos aspectos y esos otros conceptos de los que se estaban hablando en el conductismo, sobre ese reforzamiento, sobre esos estímulos, cómo los estudiantes vienen a actuar frente a cada uno de ellos. ¿Qué es lo que nos dice el cognitivismo? Que es opuesto a lo que se está diciendo. Y el cognitivismo se encuentra como teoría del aprendizaje articulado al modelo pedagógico de escuela nueva. Escuela nueva tiene unas características, como les dije hace un momento, totalmente opuestas a ese modelo tradicional. Ese modelo tradicional donde el maestro es el eje del aprendizaje. Aquí en el cognitivismo el estudiante pasa a ser el centro del aprendizaje. Y específicamente ya vamos a continuar viendo el lobby donde nos está diciendo entonces cómo el aprendizaje de los estudiantes tiene que ver con esos procesos cognitivos, con esos procesos mentales, con ese análisis que se puede realizar y varios aspectos. Entonces vamos a continuar acá con el OBI. Cognitivismo. Lo que en la actualidad se denomina cognitivismo, ciencia cognitiva o cognoscitivismo, constituye un conjunto multidisciplinar de campos que incluyen la filosofía de la mente, la epistemología, la cibernética, la lingüística, la neurociencia, la psicología cognitiva y la inteligencia artificial, cuyo objeto de interés común gira en torno al estudio de la mente y los procesos de construcción y adquisición de conocimiento. El sujeto del cognitivismo. La teoría cognitiva afirma que las personas son criaturas cognitivas que procesan información de formas particulares, es decir, su razón de ser es adquirir conocimiento, y que poseen procesos mentales, es decir, procesos cognitivos, que permiten aprender, conocer el mundo, conocer la mente y la conducta de los demás en función de estados mentales compartidos como intenciones, deseos y creencias. Algunas teorías cognitivas. El aprendizaje por descubrimiento de Jerome Brunner.
Brunner afirma que el aprendizaje se genera inductivamente, es decir, pasando de conceptos específicos a conceptos más generales. El maestro organiza la clase de manera que los estudiantes aprendan a través de preguntas, situaciones y problemas que permitan hacer observaciones, elaborar hipótesis y comprobar resultados. Si se familiariza al estudiante con suficientes ejemplos, eventualmente descubrirá cuáles son las propiedades básicas del fenómeno de estudio y comprenderá sus relaciones lógicas. 5 principios del aprendizaje por descubrimiento: conocimiento activo, exploración creativa, aprendizaje experimental, personalización por intereses, asimilación de nuevas competencias. La teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. Para Ausubel, el aprendizaje debe ser significativo, esto es, no debe ser mecánico, sino asociarse a conocimientos previos y ser útil para permitir afrontar situaciones, resolver problemas y crear nuevos conocimientos. Para Ausubel, tanto el aprendizaje por recepción como el aprendizaje por descubrimiento y memorístico pueden llegar a ser significativos, por lo cual no se descarta su utilidad y potencialidad. Aprendizaje por recepción, aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje memorístico o por recepción pueden llevar al aprendizaje significativo. La teoría cognitiva aplicada al campo de la educación. Estrategias cognitivas para el aprendizaje. Estrategias de repetición, usadas para tareas donde la información necesita ser retenida y memorizada. Estrategias de elaboración, usadas para tareas donde se busque ligar nueva información a conocimiento previo. Estrategias de organización, utilizadas para crear relaciones lógicas entre la información. Estrategias de comprensión y monitoreo, también llamadas estrategias metacognitivas, permiten conocer y controlar los propios procesos cognitivos en función del aprendizaje. Estrategias afectivas, son estrategias que se utilizan para trabajar sobre la motivación, enfocar la atención, mantener la concentración, manejar la ansiedad y el tiempo de forma efectiva. Estrategias metacognitivas. Las estrategias metacognitivas constituyen un grupo de estrategias que permiten planificar, controlar y evaluar los procesos cognitivos, por ejemplo, memoria, atención, comprensión, etc. Estas permiten que el estudiante se haga consciente de su propio conocimiento y que tenga la capacidad de reflexionar sobre este. La metacognición también está relacionada con lo que se suele denominar teoría de la mente. Esto es, la capacidad para predecir la propia conducta y la de otras personas y para comprenderla en términos de estados mentales como deseos, emociones, creencias, intenciones, pensamientos, etc. Críticas a los modelos cognitivos. Una crítica importante viene de la necesidad de reconocer cómo el contexto sociocultural influye en el desarrollo de la cognición y el entendimiento de su naturaleza. La incorporación de la cultura dará lugar a nuevos modelos que trascenderán los límites de la explicación computacionalista y abrirá puertas a lazos de conexión con el constructivismo. Al respecto, dirá Brunner: cuando la naciente psicología cognitiva adoptó la metáfora del computador como metáfora de la mente humana, el término información sustituyó al de significado. De ahí que algunos críticos sostienen que en la nueva ciencia cognitiva, la criatura nacida de aquella revolución ha conseguido sus éxitos técnicos al precio de deshumanizar el concepto mismo de mente. Brunner, 1990, página 8. Conclusión. ¿Cómo se concibe el aprendizaje desde las teorías cognitivas? El aprendizaje se produce cuando el estudiante comprende las reglas que subyacen a todo conocimiento y es capaz de aplicar estrategias que permitan establecer relaciones lógicas entre contenidos y que permitan la solución de problemas específicos. El conocimiento se concibe como una construcción personal, derivada del funcionamiento cognitivo, las habilidades para organizar y procesar información y del historial de aprendizajes e interacciones del individuo con ambientes particulares. Referencias bibliográficas. Bueno, hasta aquí vamos a ver el otro. Entonces, miren aquí cómo cada teoría del aprendizaje no es algo ni perfecto, digamos, sino cada una de ellas tienen aspectos positivos, así como aspectos negativos. Miren, cuando se inicia con el OBI, la primer parte entra es hacer una crítica a lo que es el conductismo.
Aquí también, finalmente, cuando se está viendo la teoría cognitivista, también surgen esas críticas que se hacen al cognitivismo, porque el cognitivismo apunta específicamente a procesos mentales. Ahí está la primer gran diferencia que hay entre el conductismo, que miramos a través de la conducta observable si el estudiante aprendía o no. Reitero, no de comportamiento, que es donde hay una mala interpretación frente al conductismo. Aquí en el cognitivismo estamos viendo cómo los procesos mentales son los que permiten que nosotros identifiquemos que nuestros estudiantes están aprendiendo. ¿A través de qué? A través del uso de la razón, de analizar, de sintetizar. Mire cómo acá nos está hablando de la metacognición, que son aspectos que nos están nombrando también la guía. Hasta aquí, ¿qué inquietudes nos pueden surgir frente a la teoría cognitivista? Miren también cómo en este OBI, me están escuchando, ¿cierto? Sí, señora. Ok, bien. Miren aquí como en este OBI, que es los primeros aspectos, vamos a mirar acá lo que nos está. eh, Recuerden venir ahorita más tardecito, les comparto la asistencia. Vamos a buscar la guía de aprendizaje. Ahí la estamos viendo, ¿no? Por favor, alguien me habilita y, ok, bien, perfecto, bien. En este momento, ¿qué nos preocupa frente al desarrollo de esta fase? Nos preocupa que la actividad vence de hoy en 8 días. Y hay grupos en los que apenas se ha ingresado un estudiante, hay estudiantes que están preocupados porque le escriben a los compañeros no contestan, no dicen nada, no aparecen y nos dice que esto es una actividad colaborativa. Yo sé que a algunos les preocupa y dicen, no, es que a mí me bajan la calificación si no trabajo colaborativamente, pero pues de igual forma pues hay que mirar qué situaciones se pueden presentar. Yo siempre les he dicho, lógicamente nosotros como docentes miramos, analizamos, revisamos qué situaciones se presentan en el curso. Si un estudiante en el foro ha estado entrando, está dejando su aporte el cuadro 1, como no han entrado los compañeros, pues también compartió el cuadro 2, está invitándolos, reunámonos tal día, encontrémonos, pero pues ninguno está apareciendo, ustedes dejan constancia, a fecha de hoy he hecho esto, los compañeros no están, no me he podido comunicar, no he tenido acercamiento con los compañeros o los compañeros no han dado respuesta, entonces solicito permitan dejar realizar la actividad individual, lo dejan en el foro, me escriben al correo interno del curso para poder estar enterada de la situación, ¿sí? Porque pues a excepción de que el estudiante no haga, el que va a trabajar de forma individual, no haga la actividad completa, pues lógicamente no tiene la máxima puntuación, pero pues si hace todas las actividades, ahí lo que les preocupa a los estudiantes es la parte de interacción, que en la rúbrica tiene una parte donde dice que debe de comentar a los compañeros sobre los aportes que ellos hacen y comentar no es únicamente decirle, Blanca, el cuadro le quedó lindo, perfecto, los conceptos que dice son así, pero pues no está aportando nada. Un comentario, un aporte es diferente. Estimada Blanca, frente a los teóricos que usted presenta, está nombrando a Jerome Brunner, está mencionando a Jean Piaget. Yo creo que es importante que también tenga en cuenta a Lev Vygotsky, que también se encuentra dentro de los teóricos que se mencionan dentro del cognitivismo. Eso es un aporte diferente a escribir que si está bien, que si le quedó bonito o eso, porque ese no es ningún aporte. Entonces, ¿qué nos está diciendo
la guía, además de, lógicamente, la apropiación de las lecturas, mirar el lobby, nos está diciendo que vamos a iniciar con este primer cuadro. Ustedes se van dando cuenta que la estructura del curso está dada para fortalecer cada uno de los conceptos, digamos, como primarios que se debe tener desde cada una de las teorías. Entonces, aquí igual nos va a preguntar cuáles son los autores. Ahorita les voy a presentar otro video en el que también se viene a reforzar esa parte de los teóricos. Dice que cómo se entiende el aprendizaje en las teorías cognitivistas, entonces es efectivamente desde esos procesos mentales que se vienen a hacer, cuál es el rol del docente que es un docente que es más pasivo porque quien hace todo el ejercicio, nosotros aquí somos unos mediadores que organizamos toda la información para que el estudiante haga su propio proceso de aprendizaje con las orientaciones que se están dando. Entonces, ¿cuál es el rol del estudiante activo en el proceso de aprendizaje? ¿Cuáles son las estrategias? Mire cómo en el lobby se presentan 5 estrategias de aprendizaje. Yo les digo, tengan en cuenta, por ejemplo, cada uno de los cursos que ustedes están viendo, cada curso dentro del sílabus presenta la estrategia de aprendizaje que se viene a desarrollar. Eso es importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Acá en cómo se evalúan los aprendizajes, de igual forma tengan en cuenta todos los procesos de evaluación, desde esa evaluación que se da formativa, sumativa y desde todos los aspectos que se hacen en las evaluaciones. Entonces acá este cuadro, entonces cuando yo comento el cuadro de un compañero es para poder mirar eso. Acá les voy a compartir otro recurso, ese también lo voy a dejar en el curso, permítanme un momento. Vamos a disminuir acá y se me perdió acá el recurso. Permítame un momentico. Ok, acá. Ya, y por favor me dicen, ¿lo están viendo? ¿Qué es el cognitivismo? El cognitivismo es una teoría del aprendizaje que surge cuando los psicólogos y educadores comenzaron a estudiar procesos más complejos del pensamiento, a diferencia del estudio de las conductas observables, las cuales son el objeto de estudio del conductismo, y en su lugar se centraron en los procesos cognitivos o mentales que se requerían para lograr el aprendizaje. El cognitivismo incluye todas aquellas teorías que se centran en el estudio de la mente humana para comprender cómo interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Es decir, el objetivo principal del cognitivismo es descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender. El aprendizaje. Para el cognitivismo, el aprendizaje consiste en la adquisición y categorización de nueva información. Esta información se obtiene de interactuar con la realidad y se adquiere por medio de los sentidos. Una vez adquirida por los sentidos, la información se organiza creando nuevos conceptos o modificando los preexistentes. Por esta razón, el aprendizaje se considera como un proceso activo de asociación y construcción. El cognitivismo comparte varios de sus exponentes con el constructivismo, ya que la mayoría de ellos desarrollaron conceptos que aportaron a ambas teorías del aprendizaje. Los principales exponentes del cognitivismo son Piaget y Vygotsky. Piaget. Sus estudios se enfocaron en entender los cambios cualitativos que tienen lugar en la formación del pensamiento de la persona desde su nacimiento hasta su madurez, dividiéndolo en etapas. Los conceptos básicos de la teoría de Piaget son: estructuras cognitivas. Es el conjunto de esquemas mentales que tiene cada persona y que se forman con los conocimientos que ha adquirido. Organización.
Es un atributo que posee la inteligencia de ordenar de cierta manera las estructuras mentales de cada persona para ser utilizadas de manera eficiente por el sujeto cuando la situación se lo requiera. Adaptación. Es la capacidad que tenemos de ajustar nuestras estructuras mentales a las exigencias del ambiente. Dentro de la adaptación, Piaget maneja dos conceptos: asimilación y acomodación. Asimilación es cuando una persona adopta un nuevo conocimiento del medio ambiente para incorporarlo en su propia estructura. Acomodación se da cuando existe un cambio en la organización de nuestros esquemas mentales para responder a las demandas de nuestro medio. El equilibrio existe cuando utilizamos algunos de nuestros esquemas y funciona para resolver un problema. Los seres humanos tendemos a buscar el equilibrio, que se da cuando los esquemas mentales que ya tenemos nos sirven para enfrentar las nuevas experiencias. Cuando nuestros esquemas mentales no nos sirven para enfrentar un problema, se da en nosotros un desequilibrio, que es lo que nos lleva a modificar nuestros esquemas, es decir, a aprender. Vygotsky. La teoría de Vygotsky es conocida como teoría sociocultural. Él afirma que el conocimiento no se construye de manera individual, sino con la interacción con otros. Los niños nacen con ciertas habilidades mentales que Vygotsky llama funciones mentales inferiores, y con la interacción con otros se van convirtiendo en funciones mentales superiores. Vygotsky afirma que el lenguaje es la herramienta más importante para el desarrollo cognitivo, ya que permite al individuo la interacción con su entorno. Define la zona de desarrollo próximo como la brecha entre lo que un niño es capaz de hacer por sí solo y lo que puede hacer con ayuda. Existen otros autores que hicieron aportaciones muy importantes al cognitivismo, como por ejemplo Ausubel. Ausubel propone el concepto de aprendizaje significativo como la organización e integración de la nueva información en la estructura cognitiva que ya posee el individuo. Es decir, cuando un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Brunner, que a partir de la teoría de Vygotsky propone el concepto de andamiaje, que consiste en el apoyo temporal de los adultos que proporcionan al pequeño con el objetivo de realizar una tarea hasta que el niño sea capaz de llevarla a cabo sin ayuda externa. Bandura, en su teoría cognitivo-social, afirma que los seres humanos aprenden a través de la observación, la imitación y el ejemplo de los demás. Su teoría tiende un puente entre las teorías conductuales y cognitivas del aprendizaje, centrándose en la importancia de la atención del alumno, la memoria y la motivación. Bloom propuso una taxonomía en la que se muestran 6 niveles de dominio cognitivo, desde el nivel más bajo, que es el simple recuerdo, hasta el más complejo, que es la evaluación, y enlista una serie de verbos que representan la actividad mental en cada nivel. ¿Qué les pareció este recurso? Niñas, ¿me escucharon? Sí, señora, lo escuchamos. Listo, bien. ¿Qué les pareció este recurso? Bueno, profe. Bien, entonces miren acá con cómo exacto, mire aquí cómo aparecen y están explicando que yo creo que aquí, mire que es importante que ustedes después de tener esa lectura de los conceptos, ustedes pueden relacionarlo porque pues es que así es mucho más fácil que ustedes puedan entender, ¿sí? Entonces mire acá cómo nos está diciendo frente al cognitivismo, ¿cierto? Que les decía yo,
vamos a encontrar unos autores que se comparten entre el cognitivismo y el constructivismo. Entre ellos vamos a encontrar a Jean Piaget y a Lev Vygotsky, ¿sí? Digamos, ¿cuál es la diferencia marcada entre uno y otro? Y eso lo van a encontrar. Y en el OBI, al final, esa crítica que hace es la que viene a estar acá en coherencia con el video que les estaba compartiendo. En el cognitivismo, como se mira, son los procesos mentales y todo lo que el estudiante puede hacer desde su mente, desde su cerebro, todo lo que ustedes puedan procesar, aprender, analizar. Por eso aquí nos está hablando de la taxonomía de Bloom y si ustedes participan en distintas cualificaciones y eso siempre que ustedes les estén hablando de construir objetivos, por ejemplo, entonces se va a traer a colación la taxonomía de Bloom, ¿sí? Entonces es como esa organización. Entonces acá en cuanto al cognitivismo y al constructivismo, la crítica, digamos, que se hace es que el constructivismo, además de esos procesos mentales, tiene en cuenta la relación con el medio. De ahí que entonces es fuerte la teoría sociocultural de Lev Vygotsky. Entonces, cómo a través del medio, la influencia que tiene el medio, y cuando estamos hablando del medio, estamos hablando del contexto, porque ahí entra la parte cultural. Revisemos nomás, por ejemplo, la parte cultural de nuestro país y aún así en nuestro país, cómo está regionalizado y cómo se tiene una idiosincrasia, se tienen unas características típicas, ¿sí? Asimismo, por ejemplo, cuando estamos hablando de la cultura que es de otro país, ¿cierto? Entonces, miren cómo es muy importante tener en cuenta esos aspectos culturales en el aprendizaje. Esa es la crítica que se le hace al cognitivismo y eso pues lógicamente lo vamos a ver más adelante cuando se vea el constructivismo, pero es para poder entender porque sí vamos a encontrar autores que en ese sentido estén ellos coincidan porque estamos hablando de procesos mentales. Vamos a volver a mirar acá la guía, entonces lo que nos está diciendo. Vamos a cerrar esta ventana que corresponde al lobby, esta que corresponde al, al recurso que también se los voy a dejar también se los voy a dejar en el ¿qué? En el foro. Bueno, y entonces aquí la parte colaborativa, entonces la parte colaborativa entre ustedes, lógicamente van a empezar a compartir los aportes del cuadro 2, entonces también pueden compartir el cuadro 2 y entre ustedes van construyendo, van tomando, van mirando de un compañero y otro para poder organizar este cuadro 2. ¿Qué nos dice este cuadro 2? Que igual son conceptos específicos. Nos está hablando de lo que nos estaban hablando de la cognición, de la metacognición, del modelo de procesamiento de información, del modelo conexionista, procesos mentales y teoría de la mente. ¿Sí? Y acá, cuando nos están solicitando que demos ejemplos, recuerden que damos ejemplos desde la parte académica. La mayoría de ejemplos que se tuvieron en cuenta la teoría conductista era basados en los inicios de la teoría, mirar los experimentos que se hacían con los animales y muy pocos hicieron esa relación hacia el aprendizaje desde el aula escolar, que es importante tener en cuenta ese aspecto. Aquí, en el cuadro 3, entonces es cómo se plantea una situación que aquí reitero, la situación no tiene que ser ni para niños que tienen únicamente problemas de aprendizaje, porque así como les escribí en la retroalimentación, es que en algún momento todos aprendimos bajo esa teoría conductual porque son teorías, por ejemplo, la teoría conductual, como les estaba diciendo, está articulado ese modelo pedagógico tradicional. Entonces, todos en algún momento aprendimos bajo esa teoría conductual. Entonces, no quiere decir ni que, o no sé cuántas de ustedes se habían portado mal
en la institución, porque algunos lo miran, era que se portaban bien, que se portaban mal, que tenían problemas de aprendizaje. No. Aquí en el cognitivismo igual, mirada desde la parte ¿de qué? De procesos de aprendizaje. Entonces, esa situación que se tiene que plantear es como si ustedes hicieran toda una planeación de cómo van a enseñar determinada temática bajo esta teoría cognitivista, que es la situación que ustedes deben de plantear. Y acá, pues, lógicamente tienen en cuenta estos aspectos. Cuando acá se les pide a ustedes realizar el video no es la socialización de cada uno de estos cuadros, no. El video debe de partir de esa situación que es la que les permite a ustedes discutir frente a la teoría cognitivista y cómo entonces, como están haciendo el planteamiento, entonces vienen articulando los autores, las características, pero no escoger y exponer cada uno de los cuadros. ¿Qué inquietudes hasta ahí? Niñas, ¿me están escuchando? Sí, señora. Listo, sí. Entonces, de lo que les he estado comentando hasta ahí, ¿qué inquietudes tienen? Profe, o sea que en el video que hay que realizar no hay que exponer los 4. No, Alejandra, no es entrar a exponer esa parte, sino es entrar ahí a revisar cómo desde la situación donde se va a explicar toda la teoría, desde ahí es que ustedes vienen a hacer ese es el link de asistencia, desde ahí ustedes hacen la explicación de la teoría con esa situación, ahí va involucrada la estrategia, ahí vienen articulando todo, pero no escoger y exponer cada uno de los cuadros. El que se vea entre ustedes esa discusión, por qué plantearon de esa forma la situación, donde se evidencia ahí la estrategia que ustedes están planteando. Cómo tiene influencia la cognición, la metacognición. Ah, vale, profe, entonces muy claro, gracias. Ujú, Profe, listo. el link de asistencia no es en la plataforma. No, acá en la plataforma te permite. Sí, señora, me permitió. Listo, entonces déjalo ahí, pero es que acá también necesito para darle los 10 puntos, Ah, entonces lo porque voy a... recuerden que por la participación en el CIPA les doy 10 puntos, entonces luego me pierdo y les No escribo y, sabe. por ejemplo, hasta hoy un estudiante escribiendo cuando esa pregunta se las hice cuando estaba calificando, entonces como no revisan a tiempo. Sí, señora. Pues para que diligencien la asistencia aquí, pero sí, claro, por el campus también, pero aquí para saber el grupo. Vale, profe, Niñas, entonces ya la voy aprovechen. a... Sí, listo, sí. Las demás también. ¿Qué inquietudes, por favor?
Bueno, si no hay más inquietudes, entonces pues voy a parar la grabación para que quede con el tiempo determinado y acá de igual forma quedo pendiente lo que quieran comentar. Pero pues la grabación queda en el chat.